A la música, yo creo que llego como llega mucha gente, escuchando, con temas de radio, conectándome mucho, tratando de conocer, tratando de mirar. Por allá en los 14 o 15 años, que ya es como en esa época en la que empezaba a llegar MTV a Carmeña, empezaba a mirar, empezaba a conocer. En MTV daban después de las 2 de la mañana unas bandas que no eran tan comerciales y era muy difícil conseguir material de ellas en un programa que se llamaba 120 minutos. Entonces yo conviaba con los chicos del colegio en una época en la que bajar música por internet era un proceso tardío y muy lento, intercambiaba. Entonces me acuerdo que una vez hablaba con un amigo y le decía, como vi tal video, él me decía, yo tengo el disco. No, como, hey, vos acá en Armenia, ¿cómo lo tenés? Entonces él me lo prestaba y así empezábamos como a intercambiar y a mirar. Ahí fue como toda la curiosidad. Con la música colombiana como tal y con el rock colombiano, entro por uno de estos chicos que era el cantante de una banda de rock de acá de Armenia, que él estaba muy conectado con gente de Rock al Parque, entonces a él le regalaban muchos discos. Él es amigo de Donny Rubiano, un cultor de la música que falleció en diciembre del año pasado y que fue una persona que hizo mucho por el rock de Bogotá y de Colombia, entonces él lo orientaba, le presentaba bandas, le regalaba discos, entonces todo eso, él cuando yo llegaba acá, yo me encontraba con él y él veía como esa pasión mía por la música, entonces yo podía llegar a la casa de él, de Quique Valderrama, que es una de las personas a quien está dedicado el libro, y él prestarme sin ningún celo 30 discos originales que eran sus tesoros para llevarme a mi casa, para grabarlos, para escucharlos. Entonces digamos que así es como me voy conectando con la música, con el rock y con el rock colombiano. Yo soy de Mar del Plata, Argentina. He vivido en varias partes. La mayor cantidad del tiempo lo he pasado en Armenia, Quindío. Unos 15 años más o menos ya, distintas edades. Me fui, volví y sigo volviendo. Entonces, más o menos, de ahí soy, a veces digo que soy 51% argentino y 49% colombiano. Y burlándome un poco del ego argentino, también me gusta decir, o no tanto del ego argentino, sino de la visión que tienen sobre el ego argentino, que tengo lo mejor de dos mundos. Porque la verdad me siento muy cómodo con esa herencia tan colombiana como argentina. Hay un escritor que se llama Humberto Pérez, y él dice que la historia del rock colombiano está muy fragmentada, que va desde el 57 al 75, desde el 82 hasta el 90 y desde el 94 hasta nuestros días. ¿Por qué dice eso? Porque va como por etapas. Entonces, en el 75 llegamos a una época de oscurantismo, donde las bandas dejan de grabar, o ya no graban con tanta fuerza, es difícil hasta conseguir una cuerda de guitarra. Después, en los 90 llega una de las épocas más duras de la violencia, Pablo Escobar, narcotráfico. Entonces, todo ese miedo de la sociedad hace como que la gente, los empresarios no quieran invertir para hacer eventos, la gente no vaya a eventos, ya como que pasó ese boom del rock en tu idioma, entonces a las emisoras que ya no les interesaba lo hacen a un lado. Pero lo interesante de esto, y por lo que yo cito esta frase, es por qué vas desde el 94 hasta nuestros días. Y la teoría que tenemos muchos, que tiene Humberto y que tengo también yo, es por Rock al Parque. Porque cuando se crea un festival como Rock al Parque, generas un circuito en el que las bandas no solo se preocupan por mejorar, por grabar y por construir para llegar allá a tocar, sino que también se dan cuenta de que no pueden ser bandas simplemente para estar todo el año buscando llegar a ir a Rock al Parque, entonces tienen que empezar a generar espacios. Entonces, si bien hay críticas que se le hacen a Rock al Parque, por ejemplo, el hecho de que Rock al Parque presenta bandas y después la gente pierde el ánimo de pagar por ver una banda, que también es muy cierto, yo también estoy de acuerdo con Humberto Pérez que el rock colombiano se mantiene como escena desde el 94 hasta nuestros días y en ese tipo de periodos. Mucha gente a veces no quiere hablar de una escena de rock colombiano porque como que la comparan con la escena de rock español, de rock argentino, de rock mexicano y dicen acá no hay escena. Pero me parece una falta de respeto total que decir que no hay escena, porque es anular todo lo que se ha hecho, sea poco, sea mucho, sea medio. Y yo sí creo que hay escena porque hay ciertos circuitos, hay mucho talento. Lo que pasa es que es una escena en formación. Y más que decir que no hay escena, lo que tenemos que ver es que tenemos una escena en crisis y ver cómo esa crisis la convertimos en potencialidades
para poder seguir adelante y poder construir una escena tan sólida como tienen los 3 países que acabo de mencionar. Bueno, ligado a lo que tú dices, encuentra uno mucho desconocimiento. Encuentra muchas bandas que hacen rock sin ni siquiera escuchar lo que hizo otra gente en Colombia antes que ellos o en el mundo. Por ejemplo, yo te puedo dar fe de que una banda como Doctor Crápula, por ejemplo, tú te puedes sentar a charlar con ellos y saben mucho de música. O sea, Mario, por ejemplo, es una persona que escucha muchas bandas de todo el mundo, escucha proyectos de Barcelona, escucha cosas de otros países de Europa, cosas de Norteamérica, cosas de América Latina. Pero vos, por ejemplo, también hay una banda reggae que ahora está levantando mucho, se llama Providencia. Hace poco me reuní con el cantante a escuchar las maquetas del nuevo disco, a darle mi opinión. Y te sentás a charlar de música con él y de cosas que han venido antes y es gente que sabe muy bien dónde está parada. Por otro lado te encontrás gente que, pues naturalmente no la voy a mencionar porque no es el caso, pero que entre su ego y su ignorancia cometen errores porque no se preocupan por ver qué es lo que había antes. Encontró eso por ese lado. Encuentro también que hay mucho talento, pero que a veces fallan las estrategias de promoción. El principal problema es la falta de apoyo. Los medios lo han apoyado cuando le interesa, cuando le conviene, pero no hay una cosa, digamos, que haya sido de fondo. O sea, son pocos los periodistas o los medios de comunicación que quieren de fondo apoyar el rock colombiano. Son pocas las entidades también. Las que hay lo están haciendo muy bien, pero todavía hay que construir mucho en ese aspecto. Hay mucha desinformación y más aún hay falta de conocer la información. Entonces el libro, digamos que es como un granito de arena contra todo eso. Por eso está pensado como una guía práctica. El principal objetivo es que la gente se informe y que conozca sobre el rock colombiano. Por eso este libro no apunta a los elementos sociológicos o a las teorías de comunicación un poco más desarrolladas, porque yo quiero que este libro lo lea un chico de 13 años y lo encuentre agradable. Entonces hice como todo eso pensando desde ese lugar, traté de que tuviera del humor negro que yo tengo, de esa herencia argentina, de esa herencia colombiana. Entonces creo que eso fue lo que encontré y esa fue la manera en que lo encaré como para tratar de paliar un poquito esa situación. Hay una cosa que la digo con mucho respeto, elogiando a la idiosincrasia paisa más que demeritando la de otras regiones del país, pero el antioqueño es visionario por naturaleza. Puede ser conservador en algunos aspectos, pero también es muy visionario y también es una persona muy abierta a las propuestas. Entonces, por ejemplo, las bandas de rock que ahora están en Medellín, que tienen algo de público, como Providencia, como Nepentes, como Tres de Corazón, pueden acercarse a marcas y venderles, como decirles, como yo tengo mi público, puedo hacer esto, y ellos creer en ellas y darse cuenta que pueden servir como mecanismos para llegar al público de estas bandas. En ciudades como Bogotá pasa, pero es un poco más difícil, y en Armenia es nulo totalmente. O sea, que una banda de rock vaya a una marca, sea Aguardiente Antioqueño, sea la que sea, a decirle apoyo para... Es muy difícil, por más público que mueva, por más que haga, incluso Akash. Akash no puede hacer un concierto apoyado por Aguardiente Antioqueño porque la mentalidad es un poco más tradicional y un poco menos abierta a ese tipo de situaciones. Entonces no me extraña que me digas que sobre todo lo que fue Disco Fuentes, una revolución en el sonido, un lugar que apoyó mucho artistas de salsa, de cumbia. Ahora, por ejemplo, esta banda que te contaba ahora, Reggae de Medellín, graba en Disco Fuentes su nuevo álbum que sale ahora en abril. Yo le preguntaba como, che, ¿pero te costó mucha plata o qué? Dice, no, porque es que esos estudios no los usa nadie hoy en día. Y como ellos nos promocionaban el primer disco, hay como un laburo conjunto, entonces simplemente fue como que nos apoyaron, nos dijeron, agarren el estudio y nosotros nos podemos dar ahora el lujo de decir que grabamos nuestro nuevo disco en un lugar que es hasta histórico dentro de la música colombiana como Disco Fuentes. Volviendo al tema de Akash, que era un poco la pregunta inicial. Akash es una banda que todos los metaleros en Colombia al menos la conocen. Los periodistas al menos la han escuchado nombrar. Y la gente del común, digamos, el rockero tradicional que solo escucha, digamos, los hits, Akash es una banda que ha sabido muy bien cómo colar sus baladas en bares de todo el país. Su guitarrista Diego Serna tiene una frase que a mí me encanta, que está en el libro, y es que dice que sus canciones funcionan como canciones de plancha. Él cuando dice esta frase de la música de plancha, se refiere al hecho de que las canciones funcionan como si fueran hits.
Yo creo que hay dos tipos de hits, al menos en el rock colombiano o en el rock más independiente. Un hit es el hit radial, que muchas veces está propulsado por los directores de la radio o a veces por prácticas que no me parecen muy honestas, que es pagar porque suene el sencillo radial. Y hay otro tipo de hit que es el hit de calle, que es lo que los programadores de radio nos quieren hacer creer que venden, pero es una mentira. Ellos en realidad están construyendo lo que les interesa. Creo que Akash tiene hits de calle. Una sonrisa al atardecer es un tema que la conoce mucha gente en el país. Su video de YouTube ahora no me acuerdo cuántas tiene, pero tiene un montón de visitas. Es conocida por mucha gente fuera del país. Kraken, por ejemplo, en su momento tuvo hits de radio, pero creo que hoy también tiene esos hits de calle. Y también creo que afuera del país, donde no sonaban en radio, tiene esos hits de calle. Entonces, la semana pasada hablaba con Elkin y me contaba un poco de eso, del cómo se va colando, del cómo le escribe gente de distintos lados. Kraken, ahora yo voy para México a un festival que se llama el Vive Latino y cierran el día sábado, una tarima en la que va a haber mucho metal, que es la segunda tarima más grande. Y van después de una agrupación que formaron entre músicos de grandes bandas de metal y de rock latinoamericano, que está en boga en este momento, que está abriendo la gira de Metallica, se llama De la Tierra. Entonces, para que el festival haya puesto a Kraken a cerrar, tiene que ser que en ese voz a voz, en esa difusión de internet, se colaron esas canciones de una forma muy fuerte. Yo en algún momento me preguntaba y decía, ¿qué va a hacer Kraken a Vive Latino? Y estuve charlando con la chica que era la manager antes y me cuenta, no, ese viaje está planeándose desde hace mucho tiempo. Hay mucho público que está pidiendo a Kraken y creo que el lugar en el que los puso el festival es prueba de eso. Entonces, en ese sentido, creo que, por ejemplo, canciones, y pues esto lo charlaba con Elkin la semana pasada, como Lenguaje de mi piel de Kraken, como Una sonrisa al atardecer de Akash, como Por salir del metal. Bueno, dentro de la zona de Medellín, que son como héroes, hay canciones de Tres de Corazón, como Qué sé yo, que se terminan convirtiendo en cierta manera como canciones de plancha y siendo coreadas como si fueran canciones de plancha. En ese sentido en el que lo decía Diego Serna Akash. No, la verdad no, porque pues nunca me llegó esta información. A veces la información no circula, es difícil acceder a ella. A mí me pasó con una persona en Medellín que estaba como medio ofendida porque no había citado su libro en el mío. Y lo que pasa es que Medellín, por ejemplo, funciona como un país aparte. O sea, es como que es difícil que las cosas entren o salgan. Y hay veces que la falta de información. Ahora tú me estás contando, por ejemplo, del Museo del Disco y es algo que me interesaría empezar a explorar, pero si alguien no te viene a decir que existe eso, muchas veces no te enteras. Me gustaría cerrar con algo chiquito y es... hoy estaba viendo una frase que me parecía muy interesante en una entrevista a Molotov que decía que a ellos les daba mucha pereza grabar discos, les costaba, pero que es lo único que se queda para después. Hoy en día los artistas por costos, por practicidad, están dejando de hacer discos muchas veces. Y el disco es una carta, es como la hoja de vida. Entonces es bueno que no pierdan esa costumbre, que si pueden llegar y juntar algo de plata y ver si hacerlo con todos los juguetes en Bogotá lo hagan, pero que si solo lo pueden hacer grabando desde su computadora y grabando con las uñas también lo hagan. Pero lo importante es que lleven esa música al acetato o al CD o lo que sea.